quieren empezamos por hoy. Vean que les había dejado esto para que pensaran las coordenadas cilíndricas. Yo les dije que las coordenadas cilíndricas teníamos esta relación, ¿verdad? Donde ρ iba a ser igual a x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Y que esto es una constante. Entonces, claramente, yo los dejé pensando un poquito y les dije, ¿verdad? Que me encontraran, que vieran que x era igual a ρ coseno del ángulo y que y era ρ seno del ángulo. Y que z era igual a z, que eso no tenía mucha gracia. Evidentemente, de esta relación, cuando ustedes hacen el sistema coordenado, yx, y esta figura lo que dibuja aquí en este sistema coordenado es un círculo, ¿verdad? El eje z sale de la pizarra, ¿sí? Entonces, claramente, un punto aquí cualquiera va a tener esta coordenada x y esta coordenada y. Entonces, nuestro círculo formado por la regla vamos a ver que ese es el ángulo Barfi. Entonces, como ustedes saben, este punto, que es el que estamos estudiando, que es un punto XY, ese punto va a tener estas coordenadas, ¿verdad? Donde la X va a ser la que acompaña aquí, ¿verdad? Por decirlo de una manera, y la Y la que acompaña aquí. De ahí es donde usted ve que X es igual a la hipotenusa, que es ρ, por el coseno del ángulo. Y de aquí también pasa lo mismo con Y. Usted ve que ρ es el seno, ¿verdad? Y de ahí es donde viene esa relación. Y Z no tiene ningún cambio, por eso Z queda igual a Z. Ahora, vean que un vector cualquiera, entonces, en este sistema de coordenadas, va a tener una componente ρ que va en dirección a ρ, más una componente Barfi que va en dirección Barfi, más una componente Z que va en dirección Z. Y eso sería un vector totalmente general en mis coordenadas cilíndricas. Vean que el vector R, que ese vamos a volver aquí en un momento, vean que el vector R para las coordenadas cilíndricas es este vector. ¿Verdad? No, porque aquí ya lo estamos expresando en las coordenadas. Ahora, ¿verdad? Yo les dije que encontraran los h's, ¿verdad? Entonces les pedí cuánto era el h de ρ. Yo les dije, encuentren que vale 1, que el h de Barfi vale ρ y que el h de z vale 1. ¿Sí? Claro, para eso tenemos que ir a la definición de h. ¿Se acuerdan? Entonces, habíamos dicho que nuestro h sub i iba a ser igual, h sub i cuadrado iba a ser igual a la derivada parcial de x
con respecto a Q sub I elevado al cuadrado más la derivada parcial de Y con respecto a Q sub I elevado al cuadrado más la derivada parcial en Z de dQ sub I elevado al cuadrado. Entonces, ven, si quisiéramos h de ρ, yo necesito calcular h de ρ cuadrado, que va a ser entonces la derivada parcial de x con respecto a ρ elevado al cuadrado más la derivada parcial de y con respecto a ρ elevado al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto a ρ elevado al cuadrado. Para determinar a h que le corresponde a ρ. Y entonces, claro, como ya encontré cuánto vale x, cuánto vale y, cuánto vale z, puedo calcular estas derivadas parciales. Entonces vean la primera derivada parcial, es la derivada parcial de x con respecto a ρ. Esa derivada parcial daría coseno de Barphy elevado al cuadrado. Más ahora esta derivada, la derivada de y con respecto a ρ. La derivada de y con respecto a ρ es el seno de Barphy elevado al cuadrado. Más la derivada parcial de z con respecto a ρ. La derivada de z con respecto a ρ vale 0. Y entonces, claramente esta relación es coseno cuadrado más seno cuadrado y eso vale 1, ¿verdad? Y esa es la razón de por qué h de ρ vale 1. ¿Sí? Ahora calculemos h de Barphy. Sí. ¿Qué significa tener un vector canónico en dirección de Barphy? Es un vector canónico que siempre apunta en la dirección de Barphy. Va cambiando dependiendo del valor de Barphy. Eso es algo importantísimo que ya íbamos a tocar, ¿verdad? Que eso es algo que tenemos que entender, ¿verdad? ¿Lo ven? Entonces, dependiendo del lugar donde esté Barphy, su dirección va cambiando. ¿Sí? Ajá. Esa es una muy bonita pregunta, ¿verdad? A él se le llama factor de escala porque en la relación totalmente general que vimos está multiplicando al diferencial. Entonces, cualquier número que multiplica a otro, le podemos decir que solo le está dando una escala. Entonces, de esa asociación es que viene la palabra escala, porque lo escala, no es un operador, simplemente multiplica como un ponderador, exactamente. Le da un peso al diferencial correspondiente. Por eso le llamamos un factor de escala. Esto, como está relacionado con coordenadas, es como si estuviera escalando las coordenadas, ¿verdad? De ahí es donde viene ese nombre tradicional. Ahora, calculemos el h de Barphy. Lo que pasa es que aquí me quedé sin mucho campo, pero voy a borrar aquí arriba entonces. El h de Barphy vean que va a ser igual
aquí al cuadrado, a la derivada parcial de x con respecto a Barphi, elevado al cuadrado, más la derivada parcial de y con respecto a Barphi, elevado al cuadrado, más la derivada parcial de z con respecto a Barphi, elevado al cuadrado. Entonces, calculemos esta, la derivada parcial de x respecto a Barphi. ¿Cuánto nos da? ¿Verdad? Menos rho seno de Barphi, elevado al cuadrado, más la derivada parcial de y con respecto a Barphi. Nos daría rho coseno de Barphi, elevado al cuadrado, más la derivada de z con respecto a Barphi. Esa derivada vale 0. Entonces, esta relación no es más que rho al cuadrado por seno de Barphi más al cuadrado coseno de Barphi al cuadrado. Y claramente esto es rho cuadrado. Lo que dice es que h de Barphi es igual a rho, que era lo que teníamos que encontrar. ¿Sí? Vean ya el último caso, ese es mucho más sencillo. El h de z al cuadrado, simplemente la derivada de x con respecto a z al cuadrado, más la derivada de y con respecto a z al cuadrado, más la derivada de z con respecto a z al cuadrado. Este número da 0, ¿verdad? Este número da 0 y este número da 1, ¿verdad? Entonces esto es igual a 1 y esto implica que el h de z es 1. Que eso era lo que tenían que encontrar. Ya con esos elementos podemos encontrar las otras cosas, ¿verdad? Ya teniendo los h's, teniendo los x, y y z en función de rho, Barphi y z, podemos encontrar los operadores diferenciales. Voy a terminar de borrar aquí. De tal manera que esos amigos, ¿verdad? No son muy extraños. El dr vector va a ser e de rho, el diferencial de rho, más rho e de Barphi por d Barphi, más e de z por dz. Y claro, ¿lo ven? Este le dio unidades al d Barphi, ¿lo ven? También de ahí viene esa idea que es un factor de escala, ¿verdad? Le recuperó una escala al d Barphi. ¿Lo ven? Si tenemos dr vector, podemos hacer de sigma. Nuestro d sigma vector va a ser rho de e rho por d Barphi dz más e Barphi por d rho dz más rho de ez por d rho de Barphi.
Y claro, tenemos nuestro d tau, que es rho de Barphi de z. Y ya con eso podemos sacar a nuestro amigo gradiente. Ya a partir del gradiente se sacan todos los otros. Pero entonces vean que el gradiente va a ser en rho de la derivada parcial en rho más e en Barphi por 1 entre rho por la derivada parcial en rho, perdón, por la derivada parcial en Barphi más e de z por la derivada parcial en z. Que claro, como yo les dije, los físicos teóricos les encantaría escribir esto como e de rho por la parcial en rho más e de Barphi por 1 entre rho por la parcial en Barphi más e de z por la parcial en z. Y así luce el nabla. Ya con el nabla ustedes pueden encontrar la divergencia y el rotacional para cada caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya ahora con dichos resultados podemos ir a las coordenadas esféricas y hacer lo mismo para las coordenadas esféricas. Voy a borrar aquí arriba. Para las coordenadas esféricas, el nombre técnico les había dicho que eran coordenadas sí, perdón. Yo les di la fórmula cómo se calculaba para con los factores H. El de sigma es el diferencial de área, el de tau es el diferencial de volumen. Sí, cuando hablamos de las integrales, vimos esa fórmula. Perdón, no entendí lo que dije. El de Barphi es este. En el sigma. Ajá. ¿Por qué está con el vector director rho? Porque es el que tenemos perpendicular. ¿Se acuerda? Cuando usted tiene el sigma, yo les había explicado que el de sigma tiene esa particularidad, que él no es como tal un vector como el que ustedes quisieran definir, sino es el diferencial de área dirigido en la perpendicular a esa área. Entonces, eso es lo que estamos calculando, ¿verdad? ¿Cómo se ve en el caso más general con esa perpendicular? Ajá. ¿Sí? Para las coordenadas cilíndricas, habíamos dicho que el nombre oficial son coordenadas
polares esféricas. ¿Verdad? Ese es el nombre para las coordenadas esféricas que todos trabajamos. Ese es como el nombre técnico. Ustedes saben que en ese sistema vamos a usar R, usamos teta y usamos barphi. Donde ahora R va de 0 a infinito, teta va de 0 a pi y barphi va de 0 a 2pi. Entonces, claro, necesitamos una regla que habíamos dicho la vez pasada. Para construir el cambio de coordenadas. Ustedes saben que viene de que R por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, raíz es igual a una constante. Muy parecida a la anterior. De ahí ustedes hacen exactamente lo mismo, ¿verdad? Como hicimos hace un rato, ustedes encuentran que X es R coseno de teta, perdón, X es R seno de teta por coseno de barphi, que Y es R seno de teta por seno de barphi, y que Z ahora es R por coseno de teta. Y cuando calculan R vector les da que es R por ER. Y que un vector cualquiera simplemente va a ser V sub R por ER más V teta por E teta más V barphi por E barphi. Y así se ve un vector cualquiera. Ya con esto podemos calcular los factores de escala, ¿verdad? Entonces ya somos hábiles en eso. Entonces veamos a ver cuánto vale h sub r. H sub r cuadrado va a ser igual a la derivada parcial de x con respecto a r elevado al cuadrado más la derivada parcial de y con respecto a r elevado al cuadrado más la derivada parcial en z con respecto a r elevado al cuadrado. Esta primera derivada parcial viene acá, va a ser seno de teta al cuadrado por coseno de barphi al cuadrado, más la derivada parcial de y con respecto a r. Me da seno cuadrado de teta por seno cuadrado de barphi, por la derivada parcial de z con respecto a r, la cual me da coseno cuadrado de teta. Y claro, si yo sumo este con este, esto me da seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, y esto es 1 también. Entonces, el HR vale 1. Ahora calculo el H teta. El H teta va a ser la derivada con respecto a teta elevado al cuadrado, la derivada de y con respecto a teta elevado al cuadrado,
más la derivada en z con respecto a teta elevado al cuadrado. Entonces, hagamos esas derivadas parciales. Vean con respecto a x. Va a ser r coseno del ángulo por coseno de Barphy, todos al cuadrado, más r cuadrado coseno cuadrado del ángulo por seno cuadrado de Barphy, más z que me da eso. Ahora, esto sumado con esto me da r cuadrado coseno cuadrado de teta más este que está aquí, que es r cuadrado seno cuadrado, y esto es r cuadrado, de tal manera que el r de teta vale, perdón, que el h de teta vale r. Y ya por último calculamos el h de Barphy, que ese es el que es un poquito diferente, que va a ser dx de Barphy elevado al cuadrado más dy de Barphy elevado al cuadrado más dz de Barphy elevado al cuadrado. Entonces ese amigo va a ser la derivada parcial de x con respecto a Barphy. Esa derivada parcial da r seno de teta al cuadrado por seno de Barphy al cuadrado. Esta que está aquí da r cuadrado seno cuadrado de teta más este que está aquí, que va a ser coseno cuadrado de Barphy, más este que está aquí, que va a ser r cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Perdón? Ah, sí, perdón. Tienes toda la razón. Ese nos da 0. Perdón ahí. Porque es con respecto a Barphy. Entonces la derivada de z con respecto a Barphy da 0, ¿verdad? Porque z no tiene Barphy. Y claro, ahora simplemente sacamos al factor común r seno de teta y queda seno cuadrado de Barphy más coseno cuadrado de Barphy, lo cual es 1, de tal manera que h de Barphy simplemente es r por el seno del ángulo, teta. ¿Sí? De ahí es donde vienen esos amigos. Y ya teniendo HR, H teta y H Barphy, podemos calcular el DR, que vean que entonces el DR vector va a ser igual a ER DR más R teta de teta más R seno de teta E Barphy de Barphy. Y ese es nuestro DR vector. Y claro, nuestro amigo gradiente, vean, toma esta forma. Va a ser R por la derivada parcial en R, más E teta por 1 entre R,
por la derivada parcial en teta más E barphi por 1 entre R seno de teta por la derivada parcial en barphi. Y claro, ese es el resultado para las coordenadas polares esféricas. Algo de lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Y de lo que preguntaron, fue de esta cantidad, ¿verdad? De la cantidad E de teta o E de barphi. Y eso es lo que se vuelve interesante, ¿verdad? Véanlo acá. Vean, esto es de R, pero esto es R. ¿Lo ven? De R sí tienen los tres, en cambio R solo tiene uno. ¿Cómo calculo R vector? ¿Lo ven? Claro, de R es aquella formulita que seguimos. No hemos dicho cómo llegamos a R vector. Y claro, aquí es donde los voy a dejar para que piensen para la próxima clase. Les voy a decir cómo se hace. Voy a borrar aquí arriba. Lo mismo pasaba para coordenadas cilíndricas. Ocurría lo mismo. El DR tenía entradas en los tres vectores canónicos, en cambio el R vector solo tenía en dos. Entonces, eso es algo para que lo piensen. Entonces, vean, si yo quiero obtener R vector yo lo obtengo a partir de este objeto. ¿Lo ven? Ese es el objeto que yo tengo que estudiar. Este objeto, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Simplemente la sumatoria en I de XI por EI. ¿Verdad? Esa es la idea. Ahora, lo que sucede es que yo lo que necesito para poder hacer aquí la sustitución es saber cuánto vale EX. O dicho de una manera, cuánto vale LI en términos de los nuevos E. ¿Lo ven? ¿Cómo valdría para este caso? Bueno, realmente esto es R, E teta y E barphi. No tiene por qué ser 1 a 1, ¿se acuerdan? Al igual que las coordenadas. Entonces, claro, aquí es donde los dejo pensando. ¿Cuánto vale, por ejemplo, EX en función de estos tres, verdad? Entonces, claro, para hacer esto, aquí tengo que sustituir cuánto vale X en función de R, teta y barphi, y también tengo que sustituir cuánto vale X en función de R, E teta y E barphi. Y claro, ya saben la respuesta. Si yo hago eso, llego exactamente a este R. Si queremos ser aún más específicos, esto es exactamente el ejercicio 3.17. Lo que les estoy pidiendo que resuelvan. Y claro, con esto empezamos la próxima clase, ¿verdad? Vamos a resolver el 3 de 7
y vamos a poder ver cómo pasar de aquí a aquí, ¿sí? Para que ustedes igual intenten ganarme. A ver si lo encuentran primero que yo. ¿Todos de acuerdo? Eso es básicamente la historia de este capítulo 3. Hasta aquí llega el capítulo 3. Esto es lo que hemos observado. Y ahora debemos hacer un pequeño cambio de marcha. Tenemos que pasar al capítulo 5. Tenemos que empezar a hablar de espacios vectoriales, que eso es un poquito de lo que queremos hacer ahora. Puede parecer un cambio de marcha, pero estamos hablando de lo mismo. Pero ahora a partir de esa definición de espacios vectoriales. Les voy a decir qué es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy y por qué es que lo vamos a definir como un espacio vectorial. Tal vez lo más importante que ustedes se tienen que llevar de lo que hemos aprendido hasta ahora es que todo lo que tenemos hasta ahora para estudiar nuestro sistema físico se puede reducir a vectores. ¿Lo ven? Entonces, los escalares, dimos una regla, dijimos, los escalares. ¿Qué son los escalares? Bueno, aquel que viene del producto punto de dos vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, aquel que viene del producto cruz entre dos vectores. ¿Lo ven? ¿Qué es un operador diferencial? Bueno, este objeto que se construye a partir de vectores. Hablamos de potenciales, hablamos de... Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo que les doy? El mejor ejemplo es que la física empieza a ver esto y empieza a decir, de ahí, parece que todo es un vector. Démosle la vuelta a la tortilla y pensemos que ahora yo lo que necesito es encontrar vectores. Nada más. Usted tiene un problema. Agarre aquí, aquí está su vector para su problema. Ah, usted tiene otro problema. Tome, aquí está su vector para su problema. Que a usted le aparece ahí lo que sea. Bueno, tome, debe haber un vector para usted. ¿Lo ven? Eso es como hacer un cambio en la forma de pensar. Y vamos a ir más profundo que eso. ¿Verdad? ¿Lo ven? Tanto así que vamos a ver cómo las ecuaciones diferenciales son vectores. ¿Lo ven? Yo necesito explicar un problema. Ah, bueno, debe haber un vector ahí que me explique mi problema. ¿Lo ven? Es una forma de repensar. Esto viene a partir del programa de Hilbert. ¿Lo ven? Para eso necesitamos introducir el concepto de espacio vectorial, que es lo que queremos hacer en este momento. Evidentemente nos va a llevar un poquito más en el curso para entender por qué es importante ver el problema de esa manera. Voy a borrar por acá. Hacemos con una pizarra en línea. Hablemos de espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son realmente mucho más generales que los vectores en un espacio ordinario. ¿Sí? Ellos son mucho más generales. Y la analogía para los que no han sido iniciados en la física pueden parecer un tanto tensas.
¿Lo ven? Yo voy a saltar de la definición de vectores en el espacio ordinario y ahora les voy a traer la definición de espacio vectorial. Y vamos a empezar a hacer unas asociaciones que si usted no ha pasado por aquí le puede parecer extraño. ¿Sí? No se puede empezar a hablar de espacios vectoriales si usted no habló de vectores primero. No hay forma de ver estas analogías si usted no vio el capítulo 3, ¿verdad? Si usted no ha visto los videos anteriores, ¿sí? Lo primero, ¿verdad? Ya les dije, lo que vamos a hacer es un poco tenso. Lo primero que vamos a hablar son vectores en espacio de funciones. Entonces partimos de una definición. Partimos de que una función S va a ser igual a una cantidad A1 por una función bar phi1 de S más una cantidad A2 con una función bar phi2 de S. Esto que está aquí, de una vez les debe dar esa analogía tensa. Esto es un análogo a los vectores en dos dimensiones. Como aquí no somos matemáticos, escribamos un vector en dos dimensiones. Nuestro vector A en dos dimensiones decimos que es A1 por E1 más A2 por E2. ¿Sí? Entonces van viendo, ya como ustedes saben de vectores, van viendo qué es lo que sucede. Dicho de otra manera, esta función bar phi1 se comporta como si fuera la dirección en una coordenada. Van viendo y ahí les hago el spoiler. Las coordenadas son funciones. ¿Lo ven? Hay algo mucho más profundo en la definición de coordenadas de lo que nos puede parecer. Donde los bar phi sub i representan la base del espacio vectorial, ¿verdad? Eso es importantísimo de tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, estas bar phi sub i van a ser la base de nuestro espacio vectorial. Ah, pero vean qué interesante. Yo puedo computar la suma entonces. ¿Por qué quiero computar la suma? Porque quiero hacer álgebra con estas funciones, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, vean que la suma en un espacio vectorial va a ser de esta forma.
¿Lo ven? Y la belleza de esto y lo que ustedes tienen que ir siendo sensibles es que esta álgebra puede estar computada. ¿Lo ven? Que no se pierde el carácter vectorial. No se pierde ser un miembro de ese espacio vectorial. ¿Lo ven? Sí, yo les dije que la versión más light que vamos a usar de álgebra, vamos a llegar ahí, ¿verdad? Pero es algo que tiene dos operaciones, que podemos hacer dos operaciones con un conjunto de elementos. Ustedes hacen algo que se llama el álgebra decimal, fue todo lo que hicieron en su colegio, ¿verdad? Y ustedes saben de álgebra, y esa álgebra decimal tiene la operación adición y la operación producto. Con un conjunto, ¿cuál? Los números decimales. ¿Sí? Hay álgebras binarias, hay álgebras booleanas, hay álgebras no conmutativas, hay álgebras de álgebras. Ustedes son expertos en álgebra decimal. Dos operaciones, ¿cuáles dos? Producto y adición bajo un conjunto de elementos que son los números decimales. ¿Sí? Igual vamos a hacer aquí, vamos a hacer un álgebra de vectores, que fue todo lo que aprendimos la vez pasada. ¿Sí? Y claro, cuando lleguemos un poquito más profundo, vamos a ver que es un álgebra en una definición más formal. Los matemáticos seguro nos crucificarían con esa definición que di, ¿verdad? Pero para los físicos es suficiente. ¿De acuerdo? Nos permite trabajar. Sigamos adelante. Ajá, exactamente. Exactamente, ¿lo ven? Como dice el compañero. Este GDS es este objeto. ¿Lo ven? Sí. Va a ser ese objeto. Y claro, así se hace la suma. Y como les decía, la belleza de esto es que esto puede perder esa organización visual que ustedes le dan al vector. Y eso es súper poderoso. ¿Lo ven? Un ejemplo muy común, piensen en dos funciones, ¿verdad? Que eso tal vez el libro aquí no se los da de una sola vez. Pero yo soy buena gente, entonces yo se los doy. Piensen que Barphi 1 de S sea realmente el seno de un ángulo. No sé, voy a usar alguna letra ahí extraña que no hemos usado, como la chi. Y Barphi 2 de S sea el coseno de chi. Esos objetos son linealmente independientes. Ah, pero existe un amiguito ahí que anda por ahí, ¿verdad? Que todos ustedes conocen, que se llama la tangente de chi. Entonces usted puede terminar con un objeto, no sé, ahí, algún GDS, por decirlo algo, que sea tangente de chi. ¿Lo ven? Él sigue siendo un miembro del espacio vectorial. No está perdiendo su carácter por ser de esa forma. ¿Sí? Este es el poder detrás de lo que andamos. O puede ser este objeto. ¿Quién me dice? Un GDS
igual al número 7. Sigue siendo miembro de ese espacio vectorial, ¿no? Conformado por esto. Sí. Ese es un poquito del poder de empezar a ver esto como un espacio vectorial. ¿Sí? Vean que también puedo hacer producto escalar. Vean que nuestro producto escalar va a ser un UDS igual a K por FDS, que simplemente va a ser K por A1 por barFi1ds más K por A2 por barFi2ds. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Sí, ¿verdad? Nos falta nuestro amigo el producto bueno, este es el producto por el escalar, ¿verdad? Nos falta el producto punto o el producto escalar. El producto escalar se computa de la siguiente manera. Donde cumplimos que barFi1 con barFi1 es igual a barFi2 con barFi2, que es igual a 1, y que barFi1 con barFi2 es 0. Dicho de una manera que ustedes conocen, que barFi con barFi es delta de IJ. A esto que está aquí, evidentemente los matemáticos pegarían un salto muy grande. Entonces lo vamos a poner aquí en rojo porque a esto vamos a volver. ¿Sí? Le vamos a poner ahí un letrerito para que ustedes lo vean. Antes que eso, vamos aquí arribita. Este va a ser el producto, este es el producto por un escalar, este es el producto escalar. Esto que está aquí no tiene ningún problema, esto que está aquí tiene un pequeñito problema. ¿Sí? Para los matemáticos, nosotros los físicos vivimos tranquilos. F barra G. Entonces, veamos este objeto de acá. Tenemos que hablar bastante de este objeto de acá. El libro les llega hasta acá, ¿verdad? Viene y les habla y les tira esto que está acá. Pero esto es muy profundo lo que estamos llegando aquí. Hay muchas cosas de por medio. Primero, esto que está aquí, este asterisco que está aquí, es el mismo asterisco de los números complejos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es lo mismo. ¿Todos conmigo? De los números complejos. ¿Se acuerdan que
usted en su número complejo, todo número complejo Z es A más IB. ¿Sí? ¿Cuánto vale Z asterisco? ¿Verdad? Ese asterisco es eso. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Bueno, entonces, es el complementario complejo de F por G. Y después está este otro amigo de aquí, ¿lo ven? Chun, 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 chun. W de S. Vean que en la definición de vector nunca dijimos cuánto era W de S. No hemos dado una definición de W de S. ¿Verdad? Claramente ya ustedes muy hábiles me van a decir, hey, profesor, es rapidísimo. De lo que está en rojo, obtenga W de S. Sí, a primer orden podemos vivir con eso. A W de S le podemos llamar el peso del producto, que es el que logra que si yo agarro dos funciones, se cumpla esto siempre. ¿Sí? Dime. Es la definición. Es de la definición. ¿Verdad? Sí viene de una parte, ¿verdad? Que eso es lo que necesitamos dar un paso más para hablar de eso. Pero ustedes ya lo saben, ¿verdad? Cuando yo hago, ¿verdad? Para no dejarlos ahí, cuando yo hago A punto B, este objeto es la sumatoria en I, de ahí B sub I. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo infinitos I's? ¿Cómo se ve eso? Como una integral, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde viene realmente esta integración. ¿Sí? De ese paralelismo, por decirlo de una manera. No es directo, pero viene de ahí. ¿Sí? Porque ven que ahora esto es un número infinito. Todos conmigo. Esto es un número infinito. Para cada S existe un barfi 1. Y para cada S existe un barfi 2 que son linealmente independientes entre ellos. Sí. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Por eso es que tengo que integrar, porque realmente tengo una infinitud de miembros de esta sumatoria. Exactamente. Entonces, respiremos profundo, ¿verdad? Esa es la parte técnica. Hablemos de un par de cositas más. Voy a borrar aquí arriba. Ahora, como buenos físicos, esta integral que está aquí tiene este W de S porque esta integral está mal. ¿Lo ven? Aquí hay algo truculento de por medio. Ustedes como físicos no pueden vivir si que no les duele el hígado. El producto punto tiene algo malo que todavía no entendemos. ¿Lo ven? Y por eso usted tiene que traer aquí un parchecito, ¿lo ven? Tiene que venir y ¡ping! Un parchecito para reacomodar las cosas y que todo vuelva a salir bien. ¿Sí? Y ustedes como físicos
más adelante, ¿verdad? Cuando lleven su curso de mecánica, no es porque el profesor sea yo, ¿verdad? Pero cuando ustedes lleven el curso, o lo pueden ver aquí en este canal, ¿verdad? Van a ver que eso te va a generar unas ciertas incomodidades en las ecuaciones. ¿Lo ven? Entonces, vamos a utilizar, porque esta es la definición que utilizamos, la vamos a usar, vamos a jugar con ellas, pero debemos ser cautelosos como físicos cuando aparecen estos productos puntos, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Somos más maduros. Ahora, cuando veamos tensores, primero vamos a ver matrices y luego vemos tensores, vamos a ver por qué. Entonces no los voy a dejar en el ocultismo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al capítulo de tensores, vamos a ver cuál es el problema. Exactamente. Para obtener WDS lo hago forzando que esto sea cierto. Así sé cuánto vale WDS en la práctica. Ahora hablemos de algo más entretenido. Esto que está aquí se le conoce como la notación de Dirac. De Dirac por el mismo y único y absoluto Paul André Marie Dirac. Esto siempre me encanta contarlo, ¿verdad? Dirac es por mucho el físico, no sé cómo decirlo, contemporáneo, más carga que ha existido en la Tierra. El físico teórico. Les contaré que como Dirac, ninguno. Dirac era tan bueno que los matemáticos llegaban a preguntarle. Y llegaban con una integral súper difícil. Y Dirac les decía, eso da tanto. Y 3, 4 meses después llegaban los matemáticos y decían, señor Dirac, usted tenía la razón. Dirac era famoso porque ustedes cuando calculan el seno de 37, ¿qué hacen? Lo ponen en una calculadora. Dirac sabía cuánto valía sin necesidad de ponerlo en una calculadora. En los tiempos de Dirac, usted tenía un librito de tablas y usted tenía que aprenderse los numeritos o ir al librito de tablas. ¿Sí? O usar algo que se llamaba una regla de cálculo. Dirac era capaz de hacerlo de pura memoria. Entonces, esto que está aquí se le conoce como notación de Dirac. Ese problema de este producto es el que después hace que tengamos la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac de la mecánica cuántica viene exactamente de que este producto tiene un pequeño detalle. ¿Sí? ¿Todos conmigo? Entonces, a esto se le conoce como notación de Dirac. Hay personas que le dicen que esta es la notación bracket. También se puede llamar de esa manera. Esto es pensar en que este objeto, el bra, es este objeto y el ket es este objeto. Entonces, cuando un bra se topa con un ket, se hace un producto punto. ¿Lo ven? Si ellos andan ahí por la naturaleza solitos, se topan, producto punto. ¿Sí? Eso es lo que estamos poniendo aquí, ¿verdad? Entonces, esto es un vector, esto es otro vector. Ya nosotros habíamos definido, ¿lo ven? Que en un producto punto A punto B, esto era lo mismo que A transpuesto con B, ¿se acuerdan? Visto A transpuesto como una matriz transpuesta y B como una matriz no transpuesta.
Una es una matriz columna, otra matriz fila. ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Por eso el conjugado. Entonces, este vector es un vector distinto a este vector, ¿lo ven? Este vector es el vector transpuesto. ¿Sí? Y este vector es el vector de esta manera. Entonces, ¿lo ven? Nuestro amigo Dirac escribiría el vector G ds, realmente lo escribiría como esto, donde esto va a ser B1 de barphi 1 ds más B2 de barphi 2 ds. Y así lo haría nuestro amigo Dirac. Y a esto le llamamos el vector bra, perdón, a esto le llamamos un vector ket, y a este le llamamos un vector bra. ¿Todos conmigo? ¿Alguna pregunta? Si no, de aquí, la próxima lección vamos a saltar al espacio Hilbert. ¿Lo ven? Ya estamos ahí a las puertas de hacer nuestra primera definición de espacio Hilbert. Entonces, la próxima clase resolvemos el ejercicio que les dejé y hablamos de espacio de Hilbert. Así que nos vemos la próxima clase.